Me encantan las carteras tejidas, pero son muy caras para comprarlas. Bueno, quédate que aquí te voy a enseñar una en este tutorial gratis que acabaste de encontrar. Así que vamos a iniciar con 18 cadenitas al aire. Cuando ya tengas tus 18 cadenitas, vas a empezar a tejer por todos los espacios de cadena puntos bajos. Esta cartera la vamos a hacer con puntos básicos, así que es muy sencilla de realizar. Pero no seas ingrato ni ingrata, compra los materiales a mí porque yo también los vendo. Así que sigue tejiendo hasta finalizar tus puntos bajos. Si ya terminaste tus puntos bajos, te van a quedar 17 en total. Y aquí al final te va a quedar este excedente de trapillo que debemos esconder para que se vea más pulida nuestra labor. Así que lo hacemos de esta manera. Y ahora empezamos a tejer, subimos con una cadenita y empezamos a tejer, le das vuelta el tejido para realizar medias varetas. Así que ahora vamos a tomar la lazada y vamos a ir escondiendo el excedente de trapillo que tenemos aquí. Y empiezas a realizar tu media vareta tomando toda la cadenita, ¿sí? Por todos los espacios de cadena. Y en total debes tejer 17 medias varetas. Así que así vamos a continuar tejiendo hasta obtener la totalidad de las medias varetas. Luego de haber escondido esta hebrita en los primeros puntos, cortas el excedente. Y así vas a seguir tejiendo hasta finalizar esta fila. Hemos finalizado la fila de medias varetas y vamos a seguir tejiendo nuestra siguiente fila. Bueno, aquí vamos a realizar punto raso o deslizado tomando el blow de nuestra cadenita o solamente la mitad de la cadena de esta forma y pasando de inmediato por mis dos aritos, el de la cadenita y el que me queda acá atrásito. Así vas a seguir tejiendo esta fila hasta finalizarla. Ten en cuenta de tejer siempre los mismos puntos para que no se vaya cerrando tu labor. Al llegar al final, vuelves a elevar con una cadenita de altura, das vuelta a tu tejido y comienzas a hacer nuevamente medias varetas por los espacios de cadena que se han formado. Y de esta forma vas a seguir tejiendo hasta alcanzar el alto deseado para tu cartera. Es una cartera muy fácil de realizar con puntos básicos, así que no tienes excusa, busca tus materiales y ponte a tejer esa cartera que te parece tan costosa. Así vas a seguir hasta finalizar esta fila. En la siguiente tejes punto raso o deslizado y en la siguiente medias varetas y así sigues la secuencia. No olvides elevar con una cadenita de altura cada vez que finalices y voltear tu tejido para seguir tejiendo tus filas. Cuando termines de tejer tus filas te deben quedar así. En total he tejido 13 filas y ahora vamos a continuar de la siguiente manera. Aquí me hace falta tejer la última media vareta y vamos a hacer el borde en puntos bajos. Entonces vamos a tejer punto bajo en este primer espacio que encuentras aquí de inmediato y continúas tejiendo un punto bajo por cada fila o por cada espacio. Aquí vamos a colocar otro y así vas a hacer. Acá te vas a encontrar una lomita y aquí vuelves a tejer otro punto bajo. Ahora vas al siguiente espacio de cadena. Mire que aquí se forma una cadenita y ahí tejes tu punto bajo y así vas a tejer todo el borde de la cartera. Aquí llegamos a la esquina y te muestro cómo se hace el aumento. En este mismo lugar tejes 2 puntos bajos y continúas tejiendo
por cada espacio un punto bajo hasta llegar a la siguiente esquina, donde vuelves a hacer lo mismo que acabamos de realizar en esta esquina. Esto es para dar la vuelta y que nos quede uniforme la esquina. Así que continúas tejiendo de esta manera hasta realizar el borde completo de la cartera. Y ahora voy a unir en esta primera parte donde inicié para terminar mi secuencia. Recuerden que cada esquina lleva un punto de aumento. Listo, entonces voy a continuar tejiendo ahora para completar mi borde para que se vea más bonito. Voy a hacerle una vuelta de puntos deslizados por todas las cadenitas que se acabaron de formar, y así va a quedar un poco más grande mi cartera. Listo, entonces continuamos tejiendo. Esto sí lo hacemos liso de corrido, sin hacer aumentos ni nada por el estilo. Entonces vas a tejer un punto deslizado por cada punto. Terminados mis bordes, ahora lo que resta es cortar mi trapillo y voy ahora a realizar la unión en esta parte para terminar mi lienzo. Bien, esta hebrita solamente resta esconderla. Voy a colocar de esta manera mi cartera. Solamente voy a doblar así. Voy a doblar de esta forma. Le voy a hacer una costura sencilla por los lados para unir los laterales. Coloco mis herrajes, mi cadena. Y este fue el resultado de nuestro video del día de hoy. Si quieres seguir aprendiendo, recuerda que tengo cupos disponibles en mi curso. El link lo encuentras en la descripción de este perfil. Un besito, chao, chao.